¿Se acuerdan que estamos compartiendo la serie del libro de Ruth? Y la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1 del libro de Ruth y hoy estaremos compartiendo el capítulo 2. Dios nos estuvo hablando en gran manera la semana anterior y lo va a estar haciendo también hoy, porque Dios siempre tiene una palabra, un consejo para su iglesia, para su pueblo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué no cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Que Dios sea hablando a nuestras vidas y sea guiándonos, ¿verdad? ¿A qué? A hacer su perfecta voluntad sobre nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar en este lugar, Dios, reunidos para alabar, glorificar y exaltar tu nombre, porque así te ha placido a ti, Dios, porque has extendido tu amor, tu gracia, tu misericordia para con nosotros, porque un día nos encontraste en el camino y nos has permitido recibir tu gracia, tu favor, tu perdón, tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, por esta palabra, Dios, que tú seas hablando a la iglesia, Dios, que tú seas hablando a cada persona en su necesidad, Dios. Tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso, y sabemos, Dios, que para ti no hay nada imposible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ponernos a pensar tantito. Y no me contesten, sino medítenlo ustedes ahí en su mente, háganse esta pregunta. Y yo les quiero, pregúntese, ¿eres una persona que entiende correctamente la palabra de Dios? Comience a pensar, ¿realmente entiendo la palabra de Dios? ¿He entendido la palabra de Dios para mi vida? Si la entendemos, yo creo que la vivimos y la aplicamos a nuestra vida. ¿Aplicas la palabra de Dios a tu vida? ¿Cuántas veces en el día aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? Probablemente si lo hacemos, probablemente una vez al mes, ¿sí? O a lo mejor nunca lo hacemos y hacemos lo que el pueblo de Israel cuando está en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ahora pregúntate, ¿estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Esta es la perfecta voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿O qué tanto conozco la palabra de Dios? ¿Qué tanto más me gustaría conocerla? ¿Sí? Y recordamos, vamos a dar un recordatorio del capítulo 1 de Ruth, y estuvimos viendo que hubo una familia que vivía en Belén de Judá y tuvo que emigrar a Moab. Y esta familia era compuesta por Elimelec, Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Ellos hicieron lo que mejor les parecía, según ellos, ¿verdad? Y anduvieron por vista. En Belén se había acabado el pan y vieron que en Moab había pan y dijeron, bueno, vamos allá, porque yo creo que es lo más conveniente y es lo mejor para nosotros. Pero al momento de ellos aplicar su sabiduría y creer que estaban haciendo lo correcto, actuando bajo su propia voluntad, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? Comenzaron a alejarse de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros hemos actuado así. La iglesia ha actuado así. Comenzamos a hacer lo que creemos que es mejor para nosotros y hemos empezado a alejarnos de la voluntad de Dios. Luego ocurre una gran desgracia. Estando en Moab, muere el esposo de Noemí, muere Elimelec. Y se queda Noemí viuda con sus dos hijos, Malón y Kelión. Estando allá, ¿qué hacen? Cometen otro error. ¿Qué fue? Que Malón y Kelión se casan con mujeres moabitas, mujeres que tenían otros dioses, que eran tribus paganas, ¿sí? Que adoraban a otros dioses. Cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que no se juntaran con ellos, que no hicieran alianzas, que no los recibieran, ellos hicieron lo malo, ¿verdad? Se casan con mujeres moabitas. Y vuelve a pasar otra tragedia. ¿Y qué pasó? Muere Malón y Kelión y se queda Noemí viuda con sus dos nueras. Y no solamente quedó viuda, siendo extranjera con sus dos nueras,
sino que estaba enojada, estaba amargada, estaba triste, cansada y sin ilusiones. Y ella culpaba a Dios, porque ella decía, la mano de Dios se agravó sobre mí. Ella no podía ver el pecado que había cometido, que era alejarse de Dios, ¿sí? Su pecado la estaba cegando. Pero un día escucha que en Belén de Judá Dios está haciendo cosas grandes y deciden regresar. Y luego vemos la actitud de Ruth. ¿Cuál fue la actitud de Ruth? Que ella era de un pueblo extranjero, pero le dice a Noemí, yo quiero ir contigo, permíteme acompañarte. Y Noemí llega un momento en que les dice a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, les dice, no, regrésense con sus padres, regrésense a su casa, Dios quiera y se casen y sigan sirviendo a sus dioses. Mas Ruth se aferró. Y yo les comentaba y les decía, probablemente Ruth decía, ¿a qué regreso? Si mis dioses no hacen nada, si no tengo nada en mi casa, voy a ser una viuda con una religión pagana, sirviendo y ofreciendo sacrificios a dioses que no tienen poder. Pero yo creo que ella había escuchado del Dios de Israel, un Dios fuerte y poderoso. Entonces ella dijo, yo quiero conocer a ese Dios. Probablemente cuando ella habitaba con los moabitas, se dio cuenta cómo Dios, cuando el pueblo de Israel enfrentó a Moab, o Moab fue a robarle la comida al pueblo de Israel, cómo Dios los protegía. Probablemente ella escuchó cómo el Dios de Israel les daba las victorias en esas batallas. Y a lo mejor ella dijo, ese es un Dios poderoso. Yo quiero ir a conocer a ese Dios. Y se aferró a Noemí y le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo. Y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese Dios grande, fuerte y poderoso, al cual tú has servido y te ha librado de muchas batallas. A ese Dios yo quiero conocer, a ese Dios yo quiero servir. Mis dioses no tienen fuerza, no tienen vida, ¿sí? Son simples estatuas que no hacen nada. Pero yo he escuchado oír hablar de tu Dios y quiero conocer a ese Dios. Entonces vemos en el capítulo 1, versículo 22 de Ruth. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Podemos ver cómo Ruth y Noemí llegan a Belén en el tiempo perfecto de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo ellas empiezan a abrazar los propósitos de Dios y las bendiciones que Dios tenía preparadas para sus vidas. Noemí había perdido todo, no recibía la bendición porque estaba lejos de estar haciendo la voluntad de Dios en su vida. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de Ruth, que vino y se abrazó, se acobijó a las alas del Altísimo y lo hizo su Dios. Ruth capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver del versículo 1 hasta el 16 el trabajo de Ruth, que salió a espigar al campo. Pero voy a leer el versículo 1 y dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, ¿sí? Este era un pariente de Noemí, de la familia de Elimelec, hombre rico. Y no solamente rico económicamente, sino era un hombre valeroso, un hombre poderoso. Incluso su nombre significa Bo, del hebreo Bo, que es en o con, y os, que es poder. Un hombre que actuaba en poder o con poder. Y no con el poder de su fuerza, sino con el poder de la fuerza que Dios le daba. Porque todo lo que él tenía había sido provisto por Dios. Y vemos cómo Booz vivió en el tiempo de la hambruna en Belén y no se movió. Y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Y dice aquí que era un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre vigoroso, un hombre viviendo conforme a la voluntad de Dios. Un hombre que vivía en victoria. Y a veces pensamos que
obtenemos la victoria cuando logramos lo que nosotros queremos. Y no es así. Obtenemos la victoria cuando se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Solamente podremos decir así que somos victoriosos cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, no cuando estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y viene a ser un libertador, un héroe o un redentor. ¿Se acuerdan que les había hablado también que en uno de los pasajes donde podemos entender lo que es la redención es en el libro de Ruth? Bueno, este va a ser el redentor de Ruth, de la familia de Noemí. Y más adelante vamos a estar viendo por qué. Vamos a leer versículo 2 y 3. Dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ya no era la que no era, ¿verdad? Ahora es hija mía. Y dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth iba pasando por el campo, o más bien le pide a Noemí que le dé oportunidad de ir a espigar. Y este es un mandamiento, ¿verdad? Vamos a ir a Levíticos 19, versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Es un mandamiento, una orden que da Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué les dice? Cuando estés segando y cuando estés recogiendo tu cosecha, vas a dejar las orillas. Imaginémonos un retrato y le ponemos un marco, ¿sí? Ese marco era lo que dejaban, ¿para quién? Para el extranjero, para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Era como un programa de asistencia social, ¿sí? Que Dios había puesto. ¿Para qué? Para poder ayudar a los más pobres. Para mandar a los granjeros a que tuvieran un corazón generoso y aprendieran a bendecir a aquellos que estaban necesitados. Y para mandar a los pobres a trabajar y poder tener el alimento de una manera honrada o de una manera digna, ¿sí? A veces queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y le estamos diciendo: Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. ¿Y qué hace, hermano? Pues nada, me levanto como a la 1, 2 de la tarde y pues a ver qué hay de comer y pues no veo la bendición de Dios, ¿verdad? Pero aún aquí, pues Dios iba a bendecir a los pobres, pero ¿qué les dice? Pues tienen que ir a trabajar, tienen que ir a recoger las espigas. ¿De dónde? Pues de toda la orilla de los campos. No había una medida que dejaran de margen. Cada granjero dejaba según pues lo generoso que fuera, ¿no? Entonces era un derecho que podía tener Ruth de ir a espigar con toda la libertad. Nadie le podía decir nada porque era extranjera, era viuda y era pobre. Entonces ahí vemos cómo Noemí le dice: ve, hija mía. Esa no era esa suegra amargada, ¿verdad? Pues le dice Ruth: déjame ir a espigar porque pues no hay que comer. Y la suegra le dice: ve, hija mía. Vemos la actitud de Ruth, que aun cuando su suegra a lo mejor no era el mejor testimonio, ella no la criticó, no habló mal de ella, sino que vio que había una necesidad y dispuso en su corazón ir a trabajar. ¿Para qué? Para tener provisión para ambas. Entonces vemos nuevamente la actitud de Ruth, que tuvo una iniciativa propia. Nadie la mandó, nadie le dijo ve, sino que ella dijo: déjame ir. Y Noemí le dijo: sí, ve. ¿Y a dónde dice que llegó? ¿A la tierra de quién? De Boz. Aconteció.
dice versículo 3, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Aconteció. Dios había preparado todo para bendecir la fidelidad de Ruth, para bendecir el deseo que tenía Ruth de conocerle. ¿Sí? No fue una coincidencia, no fue una casualidad, sino que Dios la llevó hasta ese lugar, porque sabía que Booz era el que podía redimirla. Aconteció que llegó a la tierra de Booz, ¿sí? Booz era familiar de Elimelec, familiar de Noemí, y pues era un mandato. En Génesis capítulo 38 habla de Tamar, la nuera de Judá, la cual se casa y muere su esposo y no le deja descendencia. Entonces Judá le dice a uno de sus hijos: ve y cásate con Tamara para que tenga descendencia y para que el nombre de tu hermano no sea olvidado y pueda obtener su herencia. Pero este hijo no le hizo caso a Judá y no quiso dar la descendencia y murió. Entonces mandó a su otro hijo, Judá, y tampoco quiso dar la descendencia para su hermano. Hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios y también murió. Entonces era una ley la cual pues los obligaba a que si la esposa de uno de sus hermanos, si la esposa quedaba, si un hermano había muerto y la esposa quedaba viuda sin descendencia, el siguiente hermano tenía que casarse con ella, tomarla como esposa y darle descendencia. Entonces por eso vemos aquí que había llegado al lugar correcto, donde iba a ser redimida Ruth y Noemí, al lugar de la tierra de Booz. Entonces aquí estamos hablando de un matrimonio, ¿verdad? Que Dios estaba preparando, Dios estaba trabajando. A lo mejor ella no lo sabía, y a veces Dios ha estado trabajando en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta, porque hemos estado tan cegados en nuestro pecado, hemos estado tan alejados de la voluntad de Dios, que a veces creemos que Dios ni se acuerda de nosotros. Pero Dios ya tenía un plan, un propósito y estaba trabajando. Leamos versículo 4 al 7. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Booz era el jefe, ¿verdad? Y llega con sus trabajadores y les dice: Jehová sea con vosotros. Podemos ver el carácter y el corazón de Booz para con sus trabajadores. Era un hombre que le preocupaba las demás personas, que tenía amor y misericordia para los demás. Y podemos ver ahí que sus trabajadores le amaban, porque también le regresan el saludo y le dicen: Jehová te bendiga. Y he aquí que Booz vino de Belén, 5, dice: y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? No como que a quién le pertenecía, sino que quién eran sus padres o su esposo o de dónde venía. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Vos escucha aquí cómo hablan de Ruth. Y veíamos el corazón de Booz y el carácter de Booz, cómo se preocupaba por las demás personas, por sus trabajadores. Y pues un consejo para los que buscan esposo o esposa: chequen cómo trata a las demás personas su pareja. Chequen cómo se comporta con los demás, si es misericordioso, ¿sí? Si es una persona humilde, porque como los trate a los demás, los van a tratar a ustedes. Y luego ahí se andan arrepintiendo. Entonces abran los ojos y vean muy bien con quién se van a casar. A lo mejor muchos dirán: ay, ¿ya para qué? Ya me casé, me hubiera dicho antes. Bueno, pues doble sus rodillas y ore a Dios por su esposo o por su esposa, ¿sí? Y no vea los defectos de su esposo o de su esposa, vea sus defectos y diga:
¿En qué me he equivocado? Porque siempre estamos viendo los defectos de los demás. Entonces podemos ver que vos, la actitud de vos y su corazón. Y algo que quiero hacer énfasis es, Noemí representa al pueblo de Israel. Ruth representa a los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y entre esos estamos nosotros. Y vos representa al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a una cruz del Calvario a derramar su sangre preciosa, a morir para que nosotros no sufriéramos el pecado, la paga de nuestro pecado, que era estar apartado de Él. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte es estar apartado de Él. Entonces, recordemos siempre esto: vos es el Mesías, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Ruth es el pueblo gentil y Noemí representa al pueblo de Israel. Dios tiene algo para cada uno de nosotros y quiere que lo recibamos. Pero no podemos acceder a las bendiciones de Dios o a lo que Dios tiene para nosotros si no hemos aprendido a vivir en su redención. Los que estamos aquí en la iglesia, yo creo que todos hemos sido redimidos. Un día le aceptamos, reconocimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y recibimos, ¿sí?, esa gracia, ese regalo. Pero a lo mejor habrá gente que está escuchando a través de la transmisión que nunca ha conocido a Dios, que nunca le ha recibido y no ha podido recibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas para él y que necesita ser redimidos. Versículo 7. Dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Aquí podemos ver la actitud de Ruth. El mayordomo le dice a Booz, esta moabita vino desde temprano y ¿qué crees? Me pidió permiso. Ruth no tenía por qué pedir permiso, era una ley y ella podía ir y cosechar lo que estaba en la orilla. Mas sin embargo podemos ver la actitud sumisa de Ruth. Era su derecho, pero no lo exigió, sino que pidió un permiso. Y le dice el mayordomo, está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Ruth estaba siendo observada por el mayordomo para ver la actitud que ella tenía. Todos nosotros como cristianos somos observados. La gente nos observa, la gente nos ve para ver qué testimonio, qué actitud o qué decisiones tomamos, para ver si las decisiones que tomamos es en base a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y debemos de tener mucho cuidado. Estaba leyendo en las noticias del censo que dice que el 8.1% de la población en México es atea. Y es muy triste. ¿Por qué? Porque probablemente esa gente no cree en Dios porque no vio un buen testimonio de algún cristiano, de algún hijo de Dios. Probablemente esa gente estuvo en la iglesia y fue dañada y no recibió el amor que necesitaba, el afecto que necesitaba, y hoy está fuera sin creer de Dios. Y es muy triste porque en estos tiempos se está muriendo tanta gente. ¿Y cuántos de ellos conocen a Dios? Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor estamos amargados como Noemí y decimos, ay, si Dios no me bendice, y tienes comida y tienes casa y tienes ropa y tienes tantas cosas y te quejas de lo que Dios no te ha dado, cuando deberías de ser agradecido y decirle, gracias Dios por tu provisión, gracias por tu sustento, gracias por tu sanidad, gracias por tu amor, gracias porque yo puedo respirar. Pero nos hemos vuelto egoístas y nos hemos olvidado del mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nos hemos vuelto egoístas o estamos dormidos, porque a lo mejor no nos quejamos, pero simple y sencillamente no reaccionamos. En tiempos de buscar a Dios nos hemos olvidado de Él.
Tal vez nos hemos vuelto con una actitud altiva y no hemos sido sumisos, como Ruth, que por iniciativa propia salió a buscar trabajo para tener provisión para ella y para su suegra. Que a lo mejor nosotros hemos dicho, pues soy hijo de Dios, que Dios me bendiga. Pues soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que estar sufriendo esto? Y le decía, el mayordomo está desde la mañana y no ha parado, no ha descansado hasta ahorita. ¿Qué estás haciendo, iglesia, para Dios? ¿En qué estás trabajando para Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O estás como Noemí, lamentándote por todas las pérdidas que has tenido por tus malas decisiones? Versículo 8 y 9. Mira bien el campo. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegas y sígalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. A mí me llama mucho la atención las palabras de Booz hacia Ruth, donde le dice: oye, hija mía. Probablemente Dios te está hablando hoy y te dice: oye, hija mía, oye, hijo mío. ¿Y qué podemos ver que obtiene Ruth por ser obediente a Dios? La recompensa que obtiene Ruth es compañía, porque le dice: no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Protección, recibe Ruth, compañía, protección, porque le dice: yo he mandado a mis criados que no te molesten, y un refrigerio. Y le dice: si tienes sed, ve a beber del agua que han sacado los criados. Cuando yo me cobijo a la sombra de sus alas, yo voy a obtener todas estas bendiciones. No voy a tener necesidad de nada, porque en Él voy a estar completa. Pero si yo me he salido de su perfecta voluntad, voy a tal vez estar pasando un desierto en mi vida. Si yo he hecho lo que mejor me parece para mí, probablemente estoy pasando cosas que no tenía Dios preparadas para mí, mas sin embargo yo he decidido, ¿sí? Probablemente estoy pasando por escasez, no veo la mano de Dios, no veo su protección, no veo su cuidado, pero es porque yo he decidido dejar la cobertura de Dios. Tal vez has estado buscando la bendición de Dios lejos de la voluntad de Dios. Y a lo mejor en esa decisión que tomaste te has encontrado en soledad, te has encontrado en tristeza, te has encontrado en decepción, porque a lo mejor has confiado en la gente y la gente te ha fallado. Y quieres recibir la bendición de Dios para tu vida, pero ¿qué está pasando? Estás lejos de la voluntad de Dios. Y como veíamos la semana pasada, vuelve a casa. Noemí regresó a casa. Volvió otra vez al lugar de origen. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver cómo Ruth, que está siguiendo la voluntad de Dios para su vida, está recibiendo todas estas bendiciones. Y podemos ver la amabilidad de Booz con esas palabras tan tiernas que le dice: hija mía. Era unas palabras que como de un padre hacia una hija, ¿no? Unas palabras con un amor puro, que quería ver su protección, su cuidado, y que no pudiera sentirse sola, quería ver por ella. Y así es Dios con nosotros, que nos dice: hija mía, hijo mío, yo quiero bendecirte, yo quiero cobijarte bajo mis alas,
yo quiero protegerte, pero te has alejado de mi voluntad. Has decidido hacer tu voluntad y has dejado mi perfecta voluntad. Y vemos la amabilidad y el amor con la que vos le habla, y es así Dios hablando a la iglesia. No nos dice qué tan bella o bonita era Ruth. Y me imagino que después de un rato de trabajo, ¿sí? ¿Cómo estaba Ruth? Pues no estaba en sus mejores ropas, ni en su mejor momento, ¿verdad? Cuando uno termina de trabajar o cuando uno ha estado trabajando por un tiempo largo, haciendo esfuerzo, empieza uno a sudar y se despeina y a lo mejor pues chamagosa. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica que nos tocaban lavar las vasijas y estar en la cocina. Yo salía con el olor impregnado en la nariz, y por más que yo me bañaba, yo seguía oliendo a grasa. Y yo decía, es que huelo a grasa. Y me decía, no, hueles bien. Y yo decía, es que yo huelo a grasa. Imagínense, Ruth estuvo trabajando un largo tiempo y así se presentó delante de vos. Y la vio vos, y vos no fue amable con ella por lo bonita que era, por lo bien arreglada que estaba o por cómo era su apariencia, sino porque era un hombre de Dios, un hombre que mostraba el amor y la misericordia, ¿sí? Un hombre que hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido amables solamente con aquellas personas de las cuales vemos que podemos obtener un beneficio? ¿O nos es más fácil ser amables con las personas que están limpias y bañadas o que tienen una posición que con alguien de la calle? ¿Sí? A lo mejor podemos ver al hermano, ¿verdad? Aquí bien bañado y todo, y ay, hermano, Dios te bendiga, y lo saludamos. Pero a lo mejor salimos de la iglesia y hay alguien pidiendo una ayuda y está sucio y maloliente. ¿Y qué hacemos? Pues no vamos y lo abrazamos y le decimos, ay, Dios te bendiga. No, ¿verdad? Porque nos falta el amor y la misericordia de Dios. Mas sin embargo, vos fue amable con ella. Y la amabilidad se demuestra cuando nos damos a otros, quienes hasta donde podemos ver no tienen nada para ofrecernos. Cuando yo me entrego a los demás sin esperar ver o recibir algo a cambio, esa es la verdadera amabilidad, ese es el verdadero amor, esa es la verdadera misericordia. No darme a otros porque veo que voy a obtener un beneficio, sino darme a otros porque voy a mostrar el amor y la misericordia que Dios mostró para conmigo. ¿Qué merecía yo? Pregúntate, hermano, ¿qué merecías? ¿Su amor? ¿Su gracia? ¿Su misericordia? ¿Su perdón? No merecíamos nada. Mas sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, nos lo ha dado todo. Nos ha abrazado, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, nos ha amado, nos ha dado una vida eterna, una herencia incorruptible que tendremos en el cielo. Y lo más hermoso de todo es que un día estaremos en su presencia. Versículo del 10 al 13. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas.
Y podemos ver cómo Ruth agradece la amabilidad de Booz. Ruth muestra una actitud sumisa, porque dice, entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Probablemente ella podría haberle dicho, vaya, hasta que reconocen mi trabajo. Ya se dieron cuenta que todo el día estuve espigando y ahora sí, ay, pues ya era hora. O sea, véanme, soy trabajadora. Que a veces nos ponemos nosotros así, ¿verdad? Queremos que nos reconozcan todo, cuando debemos de tener una actitud sumisa como ella. Que ella le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella se preguntaba y le decía, ¿por qué recibo tantas cosas buenas? Y podemos ver que estaba viviendo la misma situación que Noemí. Su esposo se había muerto. Ahora ella había venido a vivir a un pueblo extranjero, una nación que no era de ella, había dejado su tierra, su familia, su casa, ¿sí? Era pobre, estaba sola, tenía que trabajar para poder sostenerse, sustentarse. ¿Y ella qué dice? ¿Por qué me pasan tantas cosas tan buenas a mí? Agradecimiento. A veces nos ha faltado el agradecimiento para con Dios, porque vemos la actitud de Noemí. ¿Y qué decía Noemí? La mano de Dios está contra mí. Se ha agravado contra mí. Porque yo era complacida, era feliz, tenía todo, ahora estoy vacía, no tengo nada. Llámenme amarga. Ella veía todo negativo. Y hay dos formas de ver la situación, ¿verdad? Una, como Noemí y amargarme, o dos, como Ruth y preguntar, ¿por qué me pasan tantas cosas buenas? Y lo podemos ver si estamos en la iglesia, es porque hemos sido bendecidos. Y es lo más bueno, lo más hermoso y lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Entonces no desperdiciemos, no menospreciemos la gracia y el favor de Dios. Y yo puedo ver a Ruth aquí como una recién convertida, ¿sí? Que aprende a poner su confianza en Dios, que deja sus antiguos caminos, deja su familia, deja sus dioses, que ha venido a estar entre extranjeros. No se exaltaba a sí misma, sino que aprende a cobijarse bajo las alas del Altísimo. Y la veo a ella y me recuerda mucho a Abraham, que salió de su casa, de su tierra, de su parentela, y Dios le dijo, ve y tú serás, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham estaba en un pueblo idólatra, en Ur de los Caldeos. Y yo la veo a Ruth y veo a Abraham y digo, híjoles, cómo se parecen, ¿no? Y vamos a ver cómo Dios bendice más adelante a Ruth. Y ella ha venido a buscar, a cobijarse bajo las sombras del Altísimo, bajo las alas del Altísimo. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y yo la veo a ella como un nuevo creyente. Y los que estamos en la iglesia con los nuevos creyentes deberíamos de ser así como vos, ¿no? Que le da la bienvenida y la recibe y le dice, qué bueno que has tomado esta decisión. Es la mejor decisión que has tomado para tu vida. Y vemos que le dice, Jehová te remunere, ¿verdad? Es como si levantara una oración por ella. Así nosotros debemos de estar orando, hermanos, los unos por los otros. En la iglesia tenemos un reloj de oración donde subimos las peticiones y estamos orando las 24 horas del día por esas peticiones. Eso es aparte de nuestro devocional. No los que se levanten a orar digan, bueno, ya oré, ya hice mi devocional. No, esa parte.
Y vemos cómo gente se ha añadido para orar y hay gente que no quiere orar por los demás, ¿sí? Pero somos un cuerpo en Cristo y debemos de hacerlo, orar los unos por los otros. Y veo aquí como vos le dice, y has venido a refugiarte bajo las alas del Altísimo. Salmos 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. A veces llegan los nuevos creyentes y les decimos, agárrate mi hermano, ahora que aceptaste a Cristo, espérate para lo que te viene. Te vienen las pruebas. No los desanimemos. Mejor digamos como dijo vos, ¿sí? Qué bueno que has venido a cobijarte bajo las alas del Altísimo. Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La misericordia de Dios no se compara con nada. No merecíamos nada. Ruth sabía que era una extranjera. Ruth sabía que no merecía nada. Mas sin embargo ella había visto la misericordia de vos extenderla hacia con ella. Salmos 63:7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. A lo mejor te has alejado de la sombra de sus alas. A lo mejor has estado sufriendo. Probablemente nadie se ha dado cuenta. Probablemente has llorado en las noches porque no quieres que nadie se dé cuenta. Pero yo te digo que puedes refugiarte bajo la sombra de sus alas. Me encanta este versículo, Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro. A lo mejor estás necesitando ese refrigerio, esa agua, beber esa agua. Refúgiate bajo las sombras de las alas de nuestro Dios. Dice, y así en las sombras de tus alas me regocijaré, porque has sido mi socorro, porque estaba llorando, porque estaba triste, pero ahora sé que debajo de tus alas voy a estar gozosa, voy a estar alegre. Aunque esté fea la situación, tu paz va a venir a mi vida. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo que nadie me lo puede quitar ni nadie me lo puede robar. Dice, está mi alma pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Tenemos que aprender a pegarnos a la vid. Porque dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. En este tiempo es cuando menos debo de alejarme de Dios. No son vacaciones. No estoy en mi casa porque, bueno, la iglesia no se abre. Pero los días que se abre, yo creo que es lo que más deberíamos de desear y anhelar, estar buscando la presencia de Dios. Y decimos, ay no, como quiera yo le busco en mi casa, como quiera yo oro. Ay no, es que tengo mucho trabajo. Luego, ¿cómo voy a mantener a mi familia si voy a la iglesia? Estamos decidiendo conforme yo creo que es lo mejor para mi vida y no conforme la voluntad de Dios. Nos es difícil aprender a confiar y depender de Dios. Nos es difícil creer que tenemos un Dios poderoso. Por eso tratamos de hacer todo en nuestras fuerzas y nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos y corremos detrás de todo, dicen por ahí, y no alcanzamos nada. Porque hemos dejado de correr detrás de Dios o de cobijarnos bajo sus alas. Versículo 13, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Ruth simple y sencillamente le dijo, gracias. Se nos ha olvidado ser agradecidos y decirle, gracias Dios. Gracias Dios por este plato de frijoles. Gracias Dios por estas tortillas.
Gracias, Dios, por este pedazo de carne. Se nos ha olvidado ser agradecidos porque a veces decimos, ¿por qué lentejas? ¿Por qué no otra cosa? En lugar de decir, gracias, Dios, porque no te has olvidado de mí. Porque me he cobijado bajo tus alas, has sido mi socorro, yo puedo regocijarme. Seamos, iglesia, seamos agradecidos. Y al momento de nosotros ser agradecidos, no vamos a tener palabras para decirle a Dios gracias. Son tan cortas las palabras para decirle cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos con Él. Pero vamos a empezar a actuar, haciendo ¿qué? Su voluntad, poniéndonos a trabajar, compartiendo el evangelio, llevando el evangelio a los perdidos, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Aprendamos a ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Y aprendamos a ser agradecidos también con todo lo que Dios no nos ha dado, porque Dios todo lo permite con un propósito. Versículo 14 y 16. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Vos continúa mostrando su favor sobre Ruth. Así Dios quiere mostrar su favor sobre nuestras vidas y quiere proveernos y quiere bendecirnos y quiere darnos hasta que estemos saciados, ¿sí? Porque dice ahí que se sentó junto a los segadores a comer, ¿verdad? De lo que Bos le ofreció y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Dios quiere bendecirnos abundantemente, así como lo hacía con Ruth. Pero nosotros nos hemos salido de su voluntad y por eso no recibimos las bendiciones de Dios. Nosotros hemos hecho lo que mejor nos ha parecido y por eso no hemos recibido las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos rica y abundantemente. Ella no pertenecía a los segadores, mas sin embargo vos le dijo, ven y siéntate con los segadores. Dios nos ha hecho un llamado para que nos sentemos a su mesa y compartamos el pan con Él y podamos recibir esas bendiciones de las cuales Él está participando. Pero a veces nos hemos dejado guiar por nuestra carne y no por fe, y hemos volteado a ver el mundo y las cosas que ofrece. Y cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, a veces nos parece más agradable aquello y dejamos de caminar en fe y empezamos a caminar en nuestra carne. Y es donde nos equivocamos. Ella no era parte de los segadores. Dios quiere que formemos parte de su familia. A lo mejor todos aquí ya son parte de la familia de Dios, pero tal vez alguien que está escuchando no forma parte de la familia de Dios. Dios quiere que tú seas parte de su familia y que seas saciado y que puedas recibir esa bendición y que puedas compartirla con los demás, porque vamos a ver más adelante lo que Ruth hizo con lo que le sobró. Y dice ahí versículo 15, se levantó a espigar. Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, de lo que ya habían recogido le dijo, déjala que tome de ahí. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Dice, y adrede, sin que ella se dé cuenta que yo estoy diciendo, cuando ustedes vayan con sus manojos, dejen caer ahí por ahí 1, 2 manojos y déjenla que ella los levante. Así Dios quiere bendecirnos a nosotros.
y nos pone todo en charola de plata, ¿verdad? En bandeja de plata, está servido. Y decimos, ay no, eso no me gusta, mejor me voy por aquello, por lo que nos ofrece el mundo. ¿Sí? Versículo 17 y 18. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth trae los frutos recogidos a su casa. Dice que estuvo espigando hasta la noche, recolectó una efa de cebada, que son como 5 galones y medio, o sea, más o menos 22 litros. De alguien que no tenía nada, pobre, ¿verdad? Pues es asombroso, 22 litros es el comparativo a lo que ella segó. Y también trajo alimento para Noemí. Versículo 19 y 23. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Me imagino que con asombro, ¿no? Cuando la vio llegar cargada a Ruth con todo, a lo mejor ni podía. Y la ve la suegra y dice, ¿qué te pasó? ¿Dónde? ¿Dónde espigaste hoy? ¿Quién fue el granjero tan generoso que dejó su margen tan grande y te dejó espigar, verdad? Dice, ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que yo haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y volvió con su suegra. Entonces vemos aquí cómo Noemí se queda asombrada de la cantidad que había recolectado Ruth. Y se queda asombrada porque ella sabía que no era la cantidad que se podía recoger en un día o en una jornada de trabajo. Por eso se asombró. Y Dios quiere bendecirnos de esta forma, así como bendijo la vida de Ruth, de una manera sobrenatural. Pero solamente lo va a hacer cuando estemos caminando bajo su gracia, bajo su perfecta voluntad. Si no hemos sido bendecidos en esa manera, en esa forma, es porque nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Dios quiere ver que nosotros seamos prosperados. Dios quiere ver que fluyan las bendiciones que Él tiene para nosotros sobre nuestras vidas, pero nosotros las hemos rechazado y las hemos dejado a un lado. Nuestra cosecha no será normal si vivimos una vida obedeciendo a Dios. Nuestras cosechas serán sorprendentes cuando vivamos una vida obedeciendo a Dios. Versículo 19 dijo, bendito sea el que te ha reconocido. Bendito sea vos, alguien que aplicaba las verdades espirituales a su vida, alguien que actuaba de una forma misericordiosa y en amor, alguien que vivía bajo la voluntad de Dios. Y Noemí dice, bendito sea él. Y más adelante le dice, vos es nuestro pariente, quien nos puede redimir. Versículo 20, dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón
y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que ya haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Mejor era que estuviera bajo la protección y el cuidado de vos, a que ella fuera a salir a otro campo donde probablemente no la iban a dejar cosechar, donde probablemente donde estaba expuesta a que le hicieran daño, a que la golpearan, a que la rechazaran, ¿sí? Y le dice Ruth, no, le dice Noemí a Ruth, no, es bueno que te quedes ahí, es bueno que te quedes pegado a sus criadas. Y yo veo esto como un hermano iglesia. Si has estado viviendo bajo tu propia voluntad, haciendo lo que mejor te parece, yo hoy te digo, lo más conveniente es que te aferres a Dios. Apégate a Él, no te separes de Él. Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para nuestros hijos, pero solamente podemos obtener esas bendiciones cuando estamos caminando bajo su voluntad. Él quiere que estemos pegados a Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lejos de mí nada podéis hacer. Aférrate a Dios, aférrate a Él porque Él nos ama, porque nos ha mostrado su amor, porque quiere cuidar de nosotros, porque quiere saciar nuestra sed. Versículo 22 y 23, Noemí guía a su nuera a que se quede ahí con vos, porque Él es generoso, porque Él puede redimirlas, porque la protegerá y la proveerá, le proveerá.